y de sus resúmenes, estos sean ya en computadora o manuscritos en formato PDF. Bien, señor auxiliar, por favor, damos inicio a las exposiciones. Le solicito, por favor, vaya moderando la sesión. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bien, empieza Aileen Flores con la introducción a su defensa. Buenos días, auxiliar. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A nosotros nos tocó la ley 348, que es la ley de la comparación de la ley 348 con la ley 8589 de Costa Rica. La presente ley data a raíz, la presente ley data a la violencia hacia las mujeres y el problema mundial. Siguiente diapositiva, por favor. La presente ley es hacia el problema mundial tras registrarse varios casos sobre los maltratos hacia las mujeres y el feminicidio. Esto a través de la normativa establecida entre Bolivia y Costa Rica. Para recalcar, esta ley es la protección que nos da a las mujeres, la ley 348, la ley que es la ley integral de protección hacia la ley de protección de violencia hacia las mujeres. La presente ley puede llegar a abarcar la protección hacia las mujeres y sus derechos. Siguiente diapositiva, por favor. El planteamiento de nuestro problema dentro de la ley es qué pasa en nuestro país a inicios del problema general de la violencia contra la mujer y consiste en el problema. El problema a raíz de esto surge a través de los años, desde los 80, desde los 90 hasta los 2000. La ley como tal, no había una ley que, más que todo, que protegiera tanto a la mujer en esos años. La ley, más que todo, se promulgó el 13 de abril del 2013. A partir de ese año, las mujeres ya más que todo, ya contábamos con una ley con respaldo para poder, más que todo, tener garantías de nuestros derechos y para poder salvaguardarnos a nosotras mismas, ya que la mayoría de las leyes solamente estaban enfocando más que todo hacia el lado de los hombres. Ahora, ¿qué deberíamos cambiar para la violencia contra la mujer? La presente ley, al presentarse más que todo, la presente ley, más que todo, es para resguardar las necesidades de la mujer, tanto en el ámbito público sobre la violencia, pero en el ámbito público, tanto privado y público, más que todo sobre la violencia física, verbal, psicológica. La justificación. La violencia contra la mujer es una grave violación de los derechos humanos. A las mujeres se les considera un género más débil. Esto es a través de los años desde el anterior decreto que solamente resguardaba a las mujeres que solamente estaban casadas. En la ley 85-89 de la ley de Costa Rica, a la normativa, más que todo, solamente se enfoca a las mujeres que están casadas, no a las mujeres que son madres solteras, que sufren violencia dentro de instituciones privadas o públicas. No les protege más que todo la ley, solamente les protege a las personas que están casadas, a diferencia de la legislación boliviana que sí les llega a proteger. Gracias a esta ley que es la 348 ya les llega a proteger un poquito de mejor manera, más que todo en sus derechos, ya sea la mujer casada, o sea soltera, o sea madre soltera, o sea una mujer independiente, pero que trabaje en una institución privada. Ya con esta ley ya tiene más garantías y más confianza en el sistema ya de trabajo o en el sistema familiar. Muy bien, hasta ahí. Continúe, mamá Nicaya. Buen día, doctores, auxiliares.
En sí vamos a empezar con la normativa, que es la ley de 348 de Bolivia, que ha sido eh, puesto a disposición de la sociedad el 9 de marzo del 2013. Lo mismo pasó con la ley de 85-89 de Costa Rica, que fue promulgada el 30 de mayo del 2007. Esta ley va a enfocarse más que todo en lo que se trata la violencia hacia la mujer y una mujer, qué tipo de violencias puede pasarle es sobre la violencia física. Vamos a tomar cuatro importantes, que sería la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. En la violencia física es una acción que daña corporalmente, ya sea externa o internamente, y la misma vamos a relacionarla con lo que es el feminicidio, porque ya es una consecuencia grave de esto que es la violencia física. Entonces, acá en Bolivia, esto está penado en 30 años. Entonces, lo que va a estar penado en Costa Rica es de 20 a 35 años. Como ya había mencionado anteriormente en otras exposiciones, pese que esta pena sea máxima o, en ejemplo nuestro, es mínima, porque allá en Costa Rica es de 35 años. Pero esto no va a hacer una diferencia porque aunque en nuestras leyes, en nuestras normas, este tipo de delitos sean tipificados con la pena más alta, esto no va a reducir los resultados. En el tema sobre la violencia psicológica que vamos a tomar en cuenta, puede ser humillaciones, em, que que pueden dañarnos. Entonces, estos tipos de violencia pueden ser más que todo, pueden afectarnos más. Por lo menos a las mujeres son a quienes nos van a afectar más, porque este tipo de violencia son a donde salimos más afectadas, porque como bien tenemos en cuenta, las heridas corporales pueden sanar, pero este tipo de violencia son realmente que nos van a dañar internamente y pueden llegar a ocasionar, incluso podemos tomar la fatal decisión, como ya ha ocurrido antes. Podemos ver en las noticias que las mamás toman la decisión de suicidarse e incluso después, no solo ese resultado, sino que también pueden ocasionar la muerte de sus propios hijos. En la violencia sexual también es un tema muy importante porque pese a que ya seamos un matrimonio como tal, este tipo de delitos también se puede suscitar porque el consenso sexual o la libertad sexual no solo depende del marido o que antes podríamos ver que era como una obligación, antes mucho antes era como una obligación, ¿no? Que la mujer debía cumplir esas necesidades al hombre, pero ahora podemos tomar en cuenta que no es así, pero esto sigue existiendo y este tipo de violencia sexual es igual es un tema de día a día y difícilmente en un matrimonio podemos tomar la decisión de denunciarlo porque hasta podría resultar irónico y hasta vergonzoso de denunciar a mi pareja que estoy sufriendo este tipo de abuso. En la violencia económica tenemos también, esto es cuando, digamos, él va a tomar posesión de mis bienes o puede de mis bienes económicos o ingresos económicos y entonces me va a podría decir que él lo va a administrar y entonces aquí él es donde me va a perjudicar y no voy a tener esa libertad económica, me puede privar ya sea de trabajar, porque antes era así y hasta ahora seguimos escuchando este tema donde nos van y dicen el hombre trabaja y la mujer debe estar en casa. Entonces yo no tendría esa disponibilidad o ese acceso económico sobre sobre el tema de violencia económica. Entonces,
En este caso, un tema que me llamó la atención es donde nos decía, en una exposición anterior, la doctora preguntó si una mujer es fisiculturista, tiene la misma capacidad que un hombre, y desde hecho no, porque las mujeres no es que seamos el sexo más débil, pero no podemos comparar nuestra fuerza física con las de un hombre, pese a que a Bien, esa hasta mujer ahí. sea... Muchas gracias, compañera. Continúe Vázquez, por favor. Buenos días, auxiliar. Buenos días, doctora. Bueno, voy a continuar, que son los casos de aplicación. Más que todo se habla en la práctica, donde la ley permite que las mujeres sean protegidas y amparadas ante la ley, que no sufran ningún tipo de violencia. La ley les ampara con la protección a ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a proseguir con los obstáculos que puede haber con la ley 348. Son tres, que son la insuficiencia de recursos económicos, la persistencia de patrones culturales, aunque hay que son machistas, y la deficiencia interinstitucional. Nos referimos a que hay vacíos en la norma, hay carencias en la infraestructura de la norma, hay algunos personales que no están especializados en la área de feminicidio y la violencia hacia la mujer. Hay también la falta de recursos, la falta de reglamento, de lentitud y burocracia que hay en nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar también del resultado y la efectividad de la norma de la ley 348, que ha sido argumentado o, bueno, se ha promulgado por las varias denuncias que ha habido contra la violencia hacia la mujer, lo que puede interpretarse que las mujeres, al crearse la ley 348, han tenido una confianza para poder denunciar a sus parejas de maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato físico, aún sabiendo que las mujeres, como lo decía anteriormente, sigue habiendo en nuestra actualidad el machismo. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de los antecedentes, sin antes ponerles en contexto de la ley 348, que se ha sido promulgada el 9 de marzo del 2013, la cual es para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. A la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los antecedentes históricos pasa en que el año 2012 se registra más de 50,000 casos sobre violencia hacia la mujer, y el 11 de febrero del 2013 la periodista Hannah Lee Huaycho ha sufrido un asesinato por su pareja, que es Jorge Clavijo, la cual ha visto su hijo este asesinato. Por este feminicidio que ha habido, se ha ido aún abarcando más esta ley, y las personas que sufrían dicho maltrato lo denunciaban. Además que se ha visto en el 2013 132 casos de feminicidio. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar de 1994, que son antecedentes de la ley, que es la Convención de Belém-do-Pará, que es una convención interamericana, la cual protege a las mujeres a nivel nacional y internacional también. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar también de 1998, del decreto 25087, que reglamenta la ley contra la violencia hacia la familia o doméstica, que se ha dado el 6 de julio de 1998 y se ha modificado en 1674, la cual va con el fin de la violencia a la familia o doméstica desde el año 1995, la cual permite que el Estado pueda intervenir tratando de dar una definición de la violencia y además de encargar atribuciones de llevar dichos casos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar también de la ley 1999, del año 1999, de la ley 2033, de la protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, la cual se promulga el 29 de octubre de 1999,
Más que todo va a la protección a las víctimas que son delitos contra la libertad sexual, la cual la mujer lo sufre, que puede ser la violación, el estrupo, entre esos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, hasta ahí. Por favor, continúe Gutiérrez. Ahí, Helen. Enfocando más su rostro, por favor, no se le ve su rostro, Gutiérrez. Ya, buenos días, auxiliares y buenos días, estudiantes. No se le Yo ve, voy a- no se le ve su rostro, compañero. ¿Ya se me ve? Sí, ponga más abajo, solo se le ve su frente y sus ojos. Más abajo, por favor. Ya, yo voy a hablar acerca de la Constitución Política del Estado, el artículo 15. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Sobre esta base de orden constitucional, Bolivia tiene avances significativos a, Compañero, exponga, en por favor. cuanto a No la lea. consolidación de algo cuyo eje de protección son derechos de la mujer. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí voy a hablar del decreto supremo contra el acoso y violencia política hacia la... el 28 de mayo, bajo el decreto supremo, se introduce el reglamento de la ley número 243, que tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. En la siguiente diapositiva también, por favor. Voy a hablar acerca de la ley número 243, ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. El 28 de mayo del 2013, en la presidencia de Evo Morales Aymara, se promulgó la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, en el que se elimina actos de conductas y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia que afecta de manera directa o indirecta a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas y públicas. Siguiente diapositiva, por favor. En el decreto supremo, el reglamento de la ley número 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en el 14 de octubre del 2014 se promulgó el decreto supremo número 245, que tiene por objeto de reglamentar la ley número 348 del 9 de marzo del 2013, integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, estableciendo mecanismos de prevención, atención, protección, reparación y recursos para su implementación. En la siguiente diapositiva, ahora voy a hablar acerca de la ley 8589 de Costa Rica. Ya. La ley 8589 es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Continúe Marvin Gutiérrez, por favor. Marvin Cabezas, buenos días, compañeros, auxiliar doctora. Bueno, abarcando un poquito más ya, fuera de lo que hablaron mis compañeras,
si bien la violencia hacia la mujer tiene múltiples causas, por diferentes factores y obviamente complejos, no solamente en nuestro país Bolivia, sino a nivel mundial, estos problemas surgen fuera de lo que es la desigualdad de género, la falta de recursos económicos y, más que todo, es la falta en la estructura legal que existe es referido a esta ley, a la 348. Si bien mis compañeras ya lo mencionaron, tanto su fecha de promulgación y demás, complementar que la ley 348 en ese entonces fue promulgada por el presidente Evo Morales. Pero antes de su promulgación, se tuvo que derogar la ley 1674, la cual hablaba de la violencia familiar, de la cual no fue del todo eficaz para las mujeres bolivianas, ya que en ese entonces y actualmente aún se sigue viviendo las distintas violencias hacia las mujeres, lo cual indigna a la población boliviana en todos sus aspectos. Y entonces se derogó la ley 1674, la cual fue propuesta por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y cuando nos referimos a la violencia, no solo hablamos de las típicas acciones que son las acciones físicas, sexuales y psicológicas, pues existen 16 tipos de violencia hacia la mujer que están en el artículo 5, que existen 16 tipos de violencia hacia la mujer, de la ley 348. Claramente están la violencia física, sexual y demás, pero unas que no se conocen tanto hacia la población boliviana son como la mediática, la institucional, la feminicida, las cuales sí existen y se han dado casos en nuestro país. Ahora, las mujeres hoy en día pueden realizar sus denuncias y acusaciones a todas las instancias correspondientes, pero más que todo, estoy hablando específicamente, las instituciones encargadas, en base a nuestra monografía, son la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, y la SLIM, las cuales estas son instituciones que están encargadas de llevar a cabo y de dar un seguimiento a este tipo de denuncias que las mujeres realizan actualmente. También mencionar que la ley 348, en uno de sus artículos, menciona algo que para mí en lo personal, quiero decir, tiene un vacío, como ya mencioné en una estructura legal, un vacío, una vaguedad en el artículo 5 de la ley 348, que menciona que todas las autoridades, servidores públicos de todos los órganos e instituciones públicas, perdón, deben hacerla cumplir. En esta parte no menciona específicamente a las instituciones privadas, simplemente menciona autoridades y servidores públicas de todos los órganos, instituciones nuevamente públicas, entidades territoriales, autónomas, nuevamente públicas. No menciona como tal a las instituciones privadas, entonces yo creo, en la manera personal y crítica, que ese es el vacío y una debilidad que tiene la ley en ese artículo más que todo. Y fuera de ello, como ya habían mencionado las compañeras, la violencia es un tipo bastante causado en nuestro país. Y como ya había mencionado, de los 16 tipos que hay, fuera de ello existen más artículos que, por ejemplo, mencionan en el artículo 7 que no puede haber una conciliación entre el agresor y la víctima. No puede haber una conciliación y que las instituciones puedan permitir esto. También mencionan sobre el artículo 31 de la misma ley, cuando sucede estos casos de agresión física, psicológica, bueno, en los 16 tipos que ya había mencionado, debe haber una rehabilitación del agresor, en el cual se aplican todas sus formas, rehabilitación de todo tipo, las rehabilitaciones psicológicas, las rehabilitaciones incluso físicas, para la mujer, porque esta rehabilitación del agresor debe realizarse en presencia de la víctima que ha sido agredida, para poder así llevar un fortalecimiento. Lógicamente, esto no
no es que tenga una eficacia inmediata, no es que vaya a subsanar lo que pasó en este entonces. Simplemente es un protocolo que se debe seguir para poder así llegar a buenos términos y que el agresor no tenga reincidencias en este tipo de Muy bien. acciones. Hasta ahí, Marvin, muchas gracias. Continúe, Mamani Alba. Háblenos de la legislación comparada de Costa Rica. Bueno, la legislación comparada de Costa Rica, lo que hemos hecho en mi grupo es comparar, por ejemplo, el artículo 256, que es homicidio y suicidio de Bolivia, con el artículo 115, en la instigación o ayuda al suicidio. En ambos artículos, lo que hemos llegado a la conclusión es que indican que el suicidio es un acto donde tenemos un tercero, o sea, que lo impulsa a uno a tomar esa decisión, ya que se comete el suicidio como un producto de violencia al agresor y este obviamente tiene que ser debidamente sancionado. Además que la violencia se refleja de varias maneras y también tiene penas diferentes. Algo que hemos destacado entre ambos artículos, más que nada, es que la persona que en el artículo, digo, en el artículo de Bolivia, la persona que instiga a otra al suicidio o la ayuda a cometerlo. Mientras que en el artículo 115, que es el de Costa Rica, el que instiga a otro al suicidio o la ayuda a cometerlo, el suicidio. Ambos artículos se podría decir que son similares, pero sus diferencias radican más que nada en la sanción. Aparte de eso, también hemos analizado otros artículos como ser el número 250 y el 200, ¿cómo sería? Perdón, como ser el 167 en Costa Rica, que sería el sancionar con prisión de 1 a 6 años, de 1 a 6 años, de 1 a 100 años y 1000 días de multa si el hecho no constituye un delito más grave. En Bolivia lo hemos comparado con el artículo 318, que es el pasivo propio. La comparación es más que nada es que Bolivia tiene un enfoque más general sobre cualquier forma de corrupción en menores, mientras que en Costa Rica se enfoca específicamente en la corrupción relacionada con la prostitución, los actos sexuales, además de que incluye incapaces como las víctimas potenciales. Y además que la comparación entre el artículo 314 del Código Penal de Bolivia y el 163 del Código Penal de Costa Rica tiene algunas similitudes y diferencias también, diferencias importantes. Por ejemplo, las similitudes radicarían que ambos países buscan proteger a los menores de la corrupción, mientras que una diferencia sería que el enfoque es más amplio y menos específico. Sanciona cualquier acto de corrupción de menores. Otra similitud que hemos encontrado entre ambos artículos sería que la pena máxima es similar, alcanza de 6 años en prisión, mientras y una diferencia sería que la ley es más específica en cuanto a las acciones que constituye la corrupción. Menciona explícitamente que la promoción o facilitación de la prostitución o actos sexuales además, incluye lo que es incapacidades junto con los menores de edad como una posible víctima. Esas serían, digamos, las similitudes y las diferencias que hemos encontrado entre esos dos artículos, entre el 340, entre el 314 de Bolivia y el 163 del Código Penal de Costa Rica. Ahora voy a hablar de las... Siguiente diapositiva, por favor. 2 minutos para conclusiones, por favor, compañera. Está bien. El siguiente diapositiva, por favor. La propuesta alternativa se enfoca en la implementación de las estrategias concretas, las viables y las efectivas para alcanzar nuestro objetivo, que es que las mujeres que sufren violencia en Bolivia es reforzar, optimizar las medidas de prevención que ya existen, establecer un marco legal más que nada integral que garantice que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Esto más que nada podríamos lograrlo con una concientización social, que al respecto no se puede, bueno, la conclusión que hemos llegado es que no se puede directamente eliminar lo que es la violencia hacia la mujer. Sin embargo, con la ley, una ley bien estructurada, bien
bien redactada, lo que podemos lograr es empatizar con las mujeres que sufren de violencia, también hacer que la sociedad sea consciente del problema, sea consciente de cómo estamos destruyendo nuestra propia sociedad y fortalecer las acciones de prevención, de protección, de atención y de sanción que tienen, digamos, la estructura que ahorita tenemos, la ley 348. Eso sería, muchas gracias. Bien, muchas gracias por su participación. Vamos a hacer una serie de preguntas al grupo. Les vamos a pedir que dejen de compartir pantalla y mantengan las manos levantadas y la cámara encendida. Bien, para cualquiera del grupo, por favor, indiquen la diferencia entre femicidio y feminicidio. Disculpe, doctora, ¿podría repetirlo, por favor? No escuché bien. La diferencia entre femicidio y feminicidio. La compañera Mamani Calia, por favor, adelante. La diferencia entre femicidio y feminicidio. Su micrófono está desactivado. Adelante, por favor. Sí, doctora. Lo que puedo responder concretamente es que el feminicidio tiene que ver con un resultado de muerte hacia la mujer. Y no puedo ser muy clara con el femicidio, doctora, disculpe. Ambos implican la muerte de una mujer. La compañera Vázquez, adelante, por favor. Doctora, en el feminicidio lo que puedo acortar, puede ser de que hay violencia hacia la mujer en el feminicidio, se puede, ambas, como dijo, va contra la muerte, entonces puede haber más violencia en el feminicidio hacia la mujer y en el femicidio. No es que una va más contra la muerte que la otra. Por favor, sea concreta en su respuesta. Marvin, adelante, por favor. Mi perspectiva es el asesinato que se hace contra las mujeres, los hechos, los motivos. En ambos casos implica asesinato. Sí, en ambos casos. Pero No ¿cuál es la dice- diferencia? Aileen, Doctora, yo creo que en el feminicidio se trata de el asesinato de una mujer por razones de género y en el femicidio, si no me equivoco, es sin especificar el motivo de género. ¿alguien más del grupo que quiera complementar la respuesta? Cualquiera del grupo, por favor, indique los obstáculos con los que cruza la ley 348. Disculpe, doctora, ha ocurrido una interferencia, pero nos había preguntado sobre los obstáculos que presenta la ley 348. No pude escuchar bien. Sí, efectivamente, ¿cuáles son los obstáculos por los que atraviesa la ley 348? Considero yo los obstáculos serían que nuestra
pese a que nuestra norma esté acá hecha, escrita, las autoridades no reflejan verdadero interés a este tema, doctora, porque aunque esta ley nos va a lanzar temas como el objeto, por ejemplo, de esta ley es establecer mecanismos, medidas políticas eh, para evitar este tipo de acciones contra la mujer, pese que haya, como vemos, concientización y muchas cosas, ese tipo de concientización no nos va a ayudar a las mujeres que pasamos esa situación. Puede ser eso, sobre que las autoridades no nos ayudan, doctora, no hacen seguimiento. Le estoy preguntando al grupo cosas que están en su monografía. Tendrían que responder acorde al lineamiento que están tomando ustedes. Bueno, por mi parte no hay más preguntas. Por favor, señor auxiliar, Taboada o Mayra, cualquiera de los dos que tenga preguntas al grupo. Adelante, por favor. Está bien, doctora, muchas gracias. Bien, para la compañera Mamani Alba, ¿cuántos tipos de violencia establece la ley 348? La ley en el artículo 7 establece 16 tipos de violencia. En el Está bien. artículo ¿Me podría decir 3 de esos? violencia psicológica, violencia mediática, violencia física. Ya, muy bien, muchas gracias. Compañera Ayelen. Sí, auxiliar. Enfoque más su rostro, por favor. Explíqueme qué es la violencia mediática. La violencia mediática, auxiliar, o como no escuché bien. Sí, compañera, se lo escucha cómo está tecleando. Explíqueme la violencia psicológica. La violencia psicológica es más o menos cuando una persona ataca a otra persona no sé cómo podría explicarlo. A ver, otra pregunta para usted, compañera. ¿Cuáles son los principios que se rige la ley 348? Compañero Cabezas. Sí. La misma pregunta. Explíqueme qué es la violencia psicológica primero. Es una acción que desvaloriza a la mujer por parte del agresor, lógicamente, y busca el manipular y busca controlar el comportamiento más que todo de la mujer, de la víctima, mejor dicho, pues es cuestionada en sus acciones por parte del agresor, sus acciones, sus decisiones, y el agresor se expresa con gritos e insultos, o lógicamente amenaza y humilla a la mujer, en este caso que sería la víctima, de todo tipo, haciendo que estos insultos la desvaloricen como mujer, más que todo, desvaloriza su... Ya, muy bien. ¿Y cuáles Gracias. son los principios en los que se rige esta ley? A ver, le ayuda un poco. ¿Se regirá por el principio de formalidad o informalidad? Me parece que desde la formalidad. No, desde la informalidad, compañero. No sabía, disculpe. Ya, a ver, Auxiliar, eso sería ¿puedo todo por mi responder? parte. Adelante, compañera Vázquez. Ya. Los principios son el vivir bien, la igualdad, la inclusión hacia las mujeres, el trato digno y ya lo había dicho, la informalidad, la armonía entre sí, los principios. ¿Qué es el principio de... ¿Qué es el vivir bien?
Es la condición de desarrollo cuando una mujer tiene una vida plena sin, digamos, recibir amenazas, insultos de otras personas. Ya, ¿y qué es la igualdad? Es cuando el Estado te garantiza que tú como mujer puedes recibir los mismos derechos que el hombre puede recibir, así entre hombres y mujeres tener la misma igualdad. Muy bien, ahora en base a eso le pregunto, en un adagio muy conocido que dice, todos somos iguales ante la ley. ¿Será correcto este adagio para usted, Vázquez? ¿O será eficaz o se aplicará en nuestra legislación o en nuestra sociedad? Su micrófono está apagado, Vázquez. Según mi parecer, por las normativas que aún tienen vaguedad, no, porque hay algunas veces, el doctor incluso explicaba alguna vez que, por ejemplo, hace rato explicábamos de los amenazas políticas, eh, a los varones no sufren dichas cosas, sí sufren, pero no en el hecho de quererlos, o sea, denigrarlos en sí. A las mujeres nos insultan y demás, denigrándonos como mujer. Ya, muy bien. Eso sería todo por mi parte. Voy a cederle la palabra al auxiliar Andrés para que haga sus respectivas preguntas. Muchas gracias. Bien, voy a tratar de ser concreto en vista del tiempo. Simplemente voy a hacer dos preguntas. La primera, en la ley 348 nos mencionan lo que es las sanciones alternativas. Quisiera saber si estas sanciones alternativas son lo mismo que las salidas alternativas que se establecen en el Código de Procedimiento Penal. Sanción alternativa y salida alternativa. Compañera Mamani Alba. No sabría la respuesta. Ya está bien. Entonces vamos a pasar a otra pregunta. Igual, no, si lo buscan ahora en internet, no creo que lo encuentren. A ver, vámonos a contenido que ha avanzado el doctor. Diferencia entre feminicidio y asesinato. El asesinato no tiene género, doctor auxiliar. En cambio, el feminicidio es netamente que va relacionado con las mujeres. En el asesinato, ¿el sujeto pasivo es propio o impropio? Y la misma pregunta para el feminicidio. ¿Sujeto pasivo propio o impropio? Sencilla la pregunta. ¿Propio? En el feminicidio es propio y en el asesinato es impropio. Ya, ¿por qué dice que en el feminicidio es propio? Porque se abarca una sola persona que es la mujer y en el asesinato pueden ser demás personas. Ya. Bueno, una última pregunta más para que vayan respondiendo si es que no lo han hecho con anterioridad. ¿Los delitos que se incorporan con la ley 348 son de carácter doloso o culposo? ¿Y por qué? De hecho, doctor, serían dolosos, porque si una persona va a ocasionar un daño, está consciente de hacerlo, doctor. Ya, pero no, otra respuesta estoy buscando. Algo que el doctor siempre menciona en clases. Un artículo en específico. Tal vez lo que requiere sobre el 13 cuater, doctor, donde nos habla sobre el dolo y la culpa. Ya está bien, mamá. María, ¿verdad? Sí, María René, doctor. Ya, está bien, compañera. Así que presta atención en clases. Ya, yo creo que eso es todo con el grupo. Por razón de tiempo, vamos a pasar con el siguiente, el grupo 11, por favor. Los del grupo 12 pueden ir apagando sus cámaras y bajando sus manos. Lo propio con el grupo 11, prendiendo sus cámaras, levantando sus manos y proyectando sus diapositivas.